Como le he venido comentando a lo largo de este espacio, el día de mañana se cumplen 30 años de la matanza de Aguas Blancas y aquí en Café y Noticias logramos conversar con dos de los sobrevivientes que han pagado condenas en la cárcel. Uno ya está libre, otro continúa preso, pero pues estuvieron presos por delitos que no cometieron, pero en un asunto de que la persecución del Estado continuó más allá del momento en que se da la matanza. Esta masacre quedó guardada ya como uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Ejemplifica el uso de la fuerza del Estado para aniquilar la protesta social y el menosprecio a los campesinos organizados y en resistencia. A 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, en Guerrero, el 28 de junio de 1995 hubo una emboscada. Los testimonios relatan que los miembros de la organización campesina de la Sierra Sur iban con destino a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en 2 camiones de carga. El primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales estatales. Los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos, relata la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El saldo, 17 campesinos fueron asesinados y 14 resultaron heridos. A pesar de las pruebas de que se trató de una dolosa operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, el caso estuvo rodeado desde el inicio por irregularidades en la investigación y por una total impunidad. Hubo algunos detenidos, como policías y mandos medios, pero la justicia no alcanzó a quienes dieron las órdenes desde el gobierno. El entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, compadre de quien fuera en ese momento presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, fue protegido. Pero las víctimas no solo se limitan a quienes fueron asesinados ese 28 de junio. Está el caso de Antonio Barragán. Este caso muestra que la persecución en contra de los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se mantuvo por años. Antonio Barragán, sobreviviente de la matanza, está preso en un penal de Morelos desde el año 2001. Su caso está ligado a García Luna y la manera en cómo solía actuar el superpolicía es evidente. Antonio Barragán fue capturado sin una orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro y de diversos asesinatos, todos esos delitos que no cometió. Antonio trabajaba como jornalero en San Quintín, Baja California. Ahí fue que empezó una nueva pesadilla. La historia de su detención nos lleva a otro caso de injusticia, que es el de estar preso por un delito que no cometió. A Antonio lo detuvo el policía Eduardo Gallo y Tello, que lo torturó desde que lo detuvo hasta que logró meterlo en prisión e incluso ya dentro del penal continuaron las vejaciones. La tortura quedó debidamente registrada mediante el protocolo de Estambul, que salió positivo. La intención era, además, atribuirle el delito de homicidio, y también que Antonio admitiera que formaba parte del Ejército Popular Revolucionario, EPR. Vamos a escuchar esta primera parte de su testimonio. Pues qué bueno que me pregunta. Yo ya lo he dicho en varios medios, en varias entrevistas. Mire, a mí me detuvo un civil. A mí me detuvo una persona de nombre Eduardo Gallo y Tello. Y sí tenemos entendido que Genaro García Luna pues están ligados con, con este señor Eduardo Gallo y entre estos personajes pues me fabricaron este delito y de antemano pues yo como le repito fui detenido por un civil, por Eduardo Gallo y Tello, y esta persona Eduardo Gallo y Tello pues fue quien se encargó de fabricarme todos estos delitos. Él fue el que me detuvo en San Quintín, Baja California. Yo fui detenido precisamente por este personaje, Eduardo Gallo y Tello. Desde el momento que él me detuvo, pues él me torturó, me empezó a torturar. Me empezó a torturar Eduardo Gallo con un policía que se llama Rey David. Ese policía es un policía judicial del estado de Morelos que junto con Eduardo Gallo, pues me detuvieron allá en San Quintín y fueron las personas que me torturaron. Ahora sí me torturaron cruelmente, pues. ¿Qué le Y yo hicieron, de esto, Antonio?
Pues al momento que me detuvieron, me amarraron me esposaron con las manos para atrás, me subieron a un coche rojo y cuando iba en el coche rojo me empezaron a dar golpes en el estómago. Corrió el carro como a unos 6 o 10 minutos y entró ahí en San Quintín, Baja California, el coche rojo donde me llevaban al lado izquierdo hay una terracería saliendo de San Quintín. Allí me metieron a esa terracería y en esa terracería me empezaron a poner bolsas de plástico en la cabeza. Me ponían de 2 o 3 bolsas en la cabeza de plástico este señor Eduardo Gallo con el policía Rey David. Y ahí me empezaron a decir que me tenía que declarar culpable de haber matado a los secuestradores de su hija Paola Gallo. Yo le insistía que yo no había sido quien había matado a su hija, le insistía y pues este señor no entendió. De allí me llevaron a Ensenada, pero en el trayecto de San Quintín a Ensenada, pues sí, la tortura siguió. Dentro del carro me empezaron a dar toques eléctricos del lado derecho, de las costillas, todo eso, me empezaron a dar toques eléctricos y me salieron muchas ámpulas, muchas quemaduras. Y en el camino, en ese mismo trayecto, pues Eduardo Gallo me decía, ahora sí, cabrón, dice, háblale a tus compañeros del EPR, dice, háblale al EPR, dice que te vengan a rescatar, dice que te vengan a rescatar, dice, a ver si de veras son bien cabrones, dice, háblales por teléfono. Le digo, mira, le digo, pues yo no conozco ni qué sea EPR, le digo, ¿cómo no? Dice, ¿cómo lo vas a saber? Dice, pues mira, quita el número del teléfono, márcale, dice, pero yo no podía ni agarrar ni el teléfono, iba con las manos para atrás, bien esposado. Y me empezó a hacer un montón de preguntas de este grupo EPR y pues yo no tuve nada que decirle porque no conozco, ¿no? Pero él me insistió que yo le diera nombres. Y de allí pues me llevaron a Ensenada, Baja California y ahí me estuvieron torturando y en una celda pues me amarraron con las manos arriba como a la altura de 1 metro 30 centímetros, me quedé esposado ahí toda la noche y me empezaban a decir pues que me tenía que declarar culpable de matar a los secuestradores de su hija, Paola Gallo. Bueno, pues allí me llevaron a un lado, ahí está como una oficina y ahí hay un doctor, y ahí tenía su escritorio y me llevó este mismo Eduardo Gallo, me sacó de la celda y me llevó a certificar ahí. Y el doctor trató de certificarme, pero empezó a hacer preguntas que por qué tenía las manos bien hinchadas. Las tenía bien hinchadas de las esposas apretadas que tenía. Y me empezó a ver con altas quemaduras debajo del lado izquierdo, en las costillas, me empezó a ver con altas quemaduras. Y le dijo al doctor, mire, doctor, este hombre, dice, es un asesino, dice. Este hombre no es verdad lo que le está diciendo, dice. Cuando yo lo quise detener, dice, él corrió para el monte, dice, se metió entre los matorrales, dice, por allá, dice, y ahí esos son piquetes de moscos, lo que trae ahí. Cuando no es así, a mí me agarraron en el centro de San Quintín, ahí no había forma de correr, ni monte, ni nada. Entonces el problema es que él no dejó que el médico me certificara como realmente iba. Sí. Y de allí, pues, ahí me tuvieron en Ensenada y esa misma noche de Ensenada, pues, me llevaron al aeropuerto de Tijuana. Salimos de Tijuana en el avión pasajero a las 12 de la noche, salimos ahí, me suben al avión y me colgaron una bolsa negra, bien pesada en la espalda. Así me subieron en el avión, Eduardo Gallo y policía Rey David. Pero nada más venían ellos dos, y ahí ya no venían policías ni nada. Y ahí me subieron en el avión así, con una bolsa bien pesada atrás, yo no sé qué sería, pues. Y los pasajeros le decían a Eduardo Gallo que por qué me traía así. Dice, no sea así, dice, ¿qué le hacen? Dice, él viene esposado, dice, quítele las bolsas, quítele a las esposas, ya venimos en el avión. Y Eduardo Gallo insistía, pues, que yo era una persona mala, asesina, y que
debería de traerme así por seguridad. Pero ya al final, ya cuando veníamos como una hora en el vuelo, los pasajeros se pararon y le dijeron que no fuera así. Pero Eduardo Gallo no le hicieron entender, pues, la verdad no. Y así me trajo hasta hasta México. Llegamos a México a las 4 de la mañana, así, con esposado y con la bolsa para atrás. Y de ahí de México, pues me llevaron a la Procuraduría de Morelos. Pero antes de llegar a la Procuraduría de Morelos, allá hay una, por allá por Tres Marías, no sé dónde, no sé exactamente dónde me metieron a una terracería, ahí me metieron y me empezaron a golpear otra vez, y me pusieron otra vez bolsas de plástico. Y ahí sí, pues se pasó con mi familia, me empezó a decir que mi familia ya se habían quedado muy lejos por allá en San Quintín, y que yo tenía una hija y que esa hija la iban a violar y que a mi mujer le iban a buscar otro marido, que yo nunca iba a salir de la cárcel. Y así empezándome a golpear y diciéndome que tenía que declararme culpable de matar a los secuestradores de su hija. Eso pasó de México a Cuernavaca. Pues Antonio Barragán, en entrevista con Sin embargo, desde el penal de Morelos en el que está recluido, cuenta que la persecución tiene que ver con su activismo político, al ser, en el momento de la detención, miembro activo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente identificado de la masacre. La violencia también fue institucional, ya que, aunque él fue detenido en 2001, le dictaron la sentencia de 40 años hasta el 2014. Vamos a escucharlo. Pues la vida política, como mencionó usted, pues yo soy un miembro activo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y soy un sobreviviente de esta masacre. Soy un sobreviviente de esta masacre, pero no es como él quiso inculparme de algo que no. Yo soy un miembro activo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, sí. Ajá, pero lo del Ejército Popular Revolucionario, eso usted nunca ha formado parte del EPR. No, no, Ujú. claro que no. El 28 de junio que asesinaron a mi compañero, 17 compañeros de la organización campesina, ahí venía yo en esas camionetas. Al próximo año, el 26, al aniversario de los compañeros caídos ahí me tocó ir a ese aniversario del primer año de los compañeros muertos. Ahí sí estuve yo, me tocó ir con la gente, pues, en manifestación. Pero de lo demás no es como el señor Eduardo Gallo quería señalarme, pues. Ujú. Sí, porque además de la tortura que digo ya no nos relata es escalofriante, es como el tenerlo en la incertidumbre. A usted lo detuvieron en 2001 y es hasta 2014 cuando le dan una condena y además le dan condena de 40 años sin presentar una prueba alguna sobre el delito que se le imputa. Pues fíjese que no, lo que pasa es que este señor Eduardo Gallo, como le dije al principio, fue quien se encargó de llevar a cabo todo el proceso, porque en todas las diligencias que yo logré estar en el juzgado segundo, este, pues siempre estaba él ahí y siempre estaba ahí él armado y siempre ahí se hacía lo que él decía al Ministerio Público, pues él traía una orden, pues como una orden de un alto mando, pues, y que ahí lo obedecían, pues ahí se hacía todo lo que él decía. Pues. Imagínese entrar armado ahí siendo una persona civil, pues no es legal, me imagino, pues. Y él tenía una amistad muy grande en ese tiempo, con el coordinador de la policía ministerial, que era Agustín Montiel López, y tenía una gran amistad con el gobernador en ese tiempo, que era Sergio Estrada Cajigal, y aquí también en el penal era muy amigo del director, porque él entraba aquí a torturarme las veces que quería aquí dentro del penal en ese año 2001 y 2002.
En octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación revisar el caso de Antonio Barragán a pregunta expresa sobre la persecución que como secretario de Seguridad realizó Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón contra agrupaciones sociales, particularmente la organización campesina Sierra, y ya pidió que se revisara el caso. El equipo que acompaña a Antonio afirma que aunque ya hubo una reunión con Rosa Isela Rodríguez el pasado 4 de mayo, la respuesta es que efectivamente el caso pues se está revisando. Legalmente a Antonio únicamente lo han acompañado abogados de oficio ya que no tienen los recursos para pagarse una defensa privada y acusa que estos abogados pues no le han ayudado en lo absoluto. Vamos a escucharlo. No, no, porque fíjense qué bueno que me pregunta. Yo abogados particulares no tengo, no tengo abogados ahorita. Quien está al frente de mi caso es una abogada de oficio, pero pues la abogada de oficio ni cuenta se da de lo que se está haciendo por mi libertad. No ha hecho nada. Pues tiene que como 2 meses, 3 meses que esta abogada agarró el caso, pero no ha hecho nada. De antemano, pues ahorita que hay una exigencia que quieren un diálogo con la presidenta de la República, pero no, hasta ahorita yo no sé más. Encerrado a 30 años de la masacre y cerca de cumplir 24 años preso, lo inunda una sensación de injusticia. Aunque se ha enfermado en algunas ocasiones, en general, Antonio Barragán está bien de salud y se dedica desde prisión a elaborar bolsas para que su familia pueda venderlas y ganar algo de dinero. Vamos a escuchar. Dice que a pesar de tantos años, no puedo decir que estoy mal, ¿no? Porque sí me he enfermado, pero ahora sí que la he librado de enfermedades menores, ¿no? Pero sí, en estos 24 años le he echado ganas, he estado trabajando, haciendo bolsas, y luchando pues mi libertad. He estado exigiendo que justicia de caí. Yo no he parado de luchar por mi libertad. Pues así me encuentro aquí. La vida para mí en el penal ha sido así, ahora sí, no triste, no bien, pero echándole ganas y buscando mi libertad. ¿Qué bolsas hace y cómo las vende, Antonio? Hago de diferentes precios, hago bolsas de plástico de diferentes figuras. Ahorita últimamente he estado haciendo muchos tortilleros y dulceras que he estado mandando para afuera para vender, pero no, las bolsas como pregunta hay diferentes precios, depende del modelo y depende el todo lo grande, sí, y así son los precios. Luego que pueda voy a subir fotos de los trabajos que hago por WhatsApp o por las redes sociales. Ese es el caso de Antonio Barragán. Él, como le acaba de escuchar, continúa preso y ahora vamos a escuchar el testimonio de Gilberto Aguirre. Él también fue detenido por el mismo policía, él también fue un sobreviviente de la masacre, también pues afortunadamente él solamente pasó 20 años en prisión, ya salió libre justo en el programa de amnistía, pero pues la sensación de injusticia, el saber que hay compañeros que continúan presos, que continúan siendo perseguidos, pues no permite que la vida pueda continuar. Los dejo con esta entrevista que realizamos Perla Velázquez y su servidora y con eso yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al terminar vienen Obed Rosas y Álvaro Delgado con 7 días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en entrevista con Gilberto Aguirre Baena. Esta entrevista se da en el contexto del 30 aniversario de la masacre de Aguas Blancas. Gilberto estuvo preso durante 21 años y también es sobreviviente de la masacre. Él salió libre apenas en abril del 2023 del penal de las Cruces de Acapulco Guerrero mediante el programa de libertad anticipada y amnistía del gobierno federal para personas injustamente presas. Como lo mencionaba, Gilberto Aguirre sobrevivió a la masacre de Aguas Blancas que ocurrió el 28 de junio del 95 cuando un grupo de campesinos se dirigía rumbo a Toyac de Álvarez y fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial del Estado de Guerrero en el poblado de Aguas Blancas. La policía, sin más, disparó a mansalva contra campesinos. El saldo fue 17 muertos y 23 personas heridas de gravedad. Es un caso que quedó en la historia de México como un caso en el que el Estado pues aplicó una violencia mortal
contra la disidencia y un caso pues que sigue en la impunidad. Le damos la bienvenida a este espacio, Gilberto Aguirre. Muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Sí, buenos días. Eh, sí, pues como usted lo dijo, bueno, yo soy originario de la Sierra de San Luis San Pedro. Eh, en el año 1974, mi papá Roberto Aguirre fue desaparecido por el ejército. En ese entonces, pues cuando yo ya tenía 10 años, bueno, yo tenía 2 años cuando a él lo desaparecieron. Como a los 10 años, 12 años que estuvimos viviendo ahí, hubo unas personas que nos amenazaron a todos que nos saliéramos que porque nos iban a asesinar, amenaza de muerte. Y nos salimos a la sierra de Coyuca, ahí fue donde se fundó nuestra organización campesina de la Sierra del Sur y empezamos a reunirnos mucha gente que estuvieron apoyándonos en nuestra organización y empezamos a hacer manifestaciones, hacerle muchas demandas al gobierno, demandas por ejemplo, insumos para el campo, para viviendas, eh, exigíamos la libertad de presentación con vida de un compañero que había sido desaparecido, Gilberto Romero Vázquez. Y pues en ese entonces fue cuando ya nuestra organización empezó a actuar como una organización social democrática. Este, pues a los 3 meses aproximadamente que se había fundado nuestra organización, asesinan a uno de mis hermanos, Eugenio Aguirre Baena, y a otro compañero que era de la misma organización, Ismael Mena. Los mataron juntos a ellos dos. Los emboscaron ahí mismo en Tepetisla, saliendo de la reunión. Y pues ahí fue donde empezó el gobierno a asesinar compañeros de nuestra organización, ¿sí? A los pocos meses que sufrimos esas muertes de mi hermano y del otro compañero, eh, se sabía que había muchas amenazas, se sabía que el gobierno le tenía coraje a nuestra organización. Pues ahora sí que el gobierno no les gustó que se haya fundado nuestra organización porque pues le exigíamos mucha justicia para todas las comunidades, los pueblos que estaban olvidados, que había mucha marginación, mucha explotación por parte de caciques del mismo gobierno, ¿no? Que trataba mal a compañeros de los pueblos de la sierra. Y empezamos a hacer una serie de demandas eh, donde el pueblo necesitaba mucho apoyo, muchos créditos para el campo. Y pues fue cuando íbamos a Toyac a una manifestación para exigir la libertad, la presentación con vida de nuestro compañero Gilberto Romero Vázquez. Y fue ahí cuando sufrimos, nuestra nación sufrió esa masacre, esa terrible masacre, cobarde y cruel por parte del gobierno, donde ya actuó la policía motorizada, la policía ministerial, y pues fue una emboscada a nuestros compañeros que no traían nada más que palos, porque pues nuestra manifestación siempre era pacífica. Y el gobierno después quiso decir que nuestros compañeros iban armados, pero se investigó y se supo que en realidad es mentira, pues, o sea, fue masacrada así nada más, rendidos, tirados al piso, donde les llegaban y les daban el tiro de gracia. Entonces, yo soy uno de los sobrevivientes de esa masacre porque yo venía en otro carro de más atrás. A la camioneta que masacraron fue a la que venía adelante. Esa fue a la que rafaguearon y mataron a 17 compañeros y varios heridos, más de 20 heridos.
Gilberto, y ya que está recordando todo este suceso, que no hay que olvidar nunca lo que sucedió en Aguas Blancas, se está cumpliendo, como bien decíamos, 30 años, tratar otra vez incluso de seguir abriendo una herida para todos ustedes, ¿no? Porque como bien comenta, es todavía parte de su vida, ¿no? O sea, desde muy pequeño, de acuerdo con lo que nos narra, ha tenido que estar básicamente huyendo de todas estas agresiones que se han dado por parte del Estado para la organización que ustedes estaban teniendo en aquel lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también y cuál es esta mayor exigencia después de todo este recuerdo de 30 años que han pasado y lo que usted posteriormente vivió, porque estuvo preso también, Gilberto? Sí, claro, pues ya nuestra, la masacre de nuestra nación ya lleva 30 años, sin que haya justicia, esos 30 años ha estado en la impunidad, nunca se ha castigado a los verdaderos culpables. Eh, a partir de esa masacre que sufrió nuestra organización, la mayoría de los compañeros que eran miembros de la organización tuvimos que ser desplazados, tuvimos que emigrar a otros lugares del país con toda la familia, con todo, porque empezamos a ser hostigados, perseguidos, sufrimos mucha persecución por el mismo gobierno. Sabíamos que donde nos encontrara nos iba a desaparecer porque empezamos a tener compañeros desaparecidos. Ya estaba el compañero Gilberto Romero Vázquez desaparecido. Al poco tiempo desaparecieron a un primo mío que se llama Benito Baena Maldonado, a otro hermano de él que se llama Mauro Baena Maldonado, desaparecidos, a dos hermanos de ellos, Antonio Baena Maldonado y Isidoro Baena Maldonado. Ellos fueron asesinados porque los encontraba el ejército, los asesinaba. Y fue toda esa persecución que la mayoría de nuestros compañeros sufrimos por parte del gobierno, que donde nos encontrara sabíamos que nos iba a desaparecer, nos iba a matar. Y entonces fue cuando yo, junto con mis hermanos, toda la familia, digamos aquí de Baena, la familia Baena Maldonado también, este, todos nos salimos de nuestras comunidades porque el gobierno andaba preguntando por nosotros, donde quiera se metía, y tuvimos que irnos a vivir a otro lugar donde, pues a trabajar de jornalero. Yo me fui primero a trabajar al Estado de México, de ahí me pasé al Estado de Morelos y de ahí me fui a la Ciudad de México y de ahí me tuve que ir a trabajar a la frontera de jornalero en Mexicali. Y ahí fue donde yo llevaba aproximadamente como un año ahí trabajando y ahí ahí fui detenido yo y ahí fue donde empezó ahora sí que mi tortura, pues. Yo ¿Bajo qué, anduve. cuál fue el delito que le imputaron a usted? Porque hay otros casos que tienen como estas mismas características de que se fueron a trabajar allá al norte y se les detiene años después del hecho de Aguas Blancas, Gilberto. Sí, a mí me detuvieron en el 2002, el 16 de mayo me detuvieron del 2002 supuestamente por el delito de homicidio por unos secuestradores que habían matado en Morelos, de unos secuestradores que habían secuestrado a una hija del señor Gallo. Supuestamente eso lo supe después porque yo no tenía mucho conocimiento de eso. A mí me detienen y no sabía por qué, la verdad, me detienen, me piden papeles del carro que yo llevaba, una camionetita, y pues pensé que era normal, ¿no? Este, pero al momento me dijeron que como yo era perseguido por el mismo gobierno, yo usaba otro nombre, como yo andaba siendo buscado por el ejército por pertenecer a la OPS, y de hecho hasta a una de mis hijas le cambié su apellido también, le puse el apellido de su abuelo paterno, este, porque ella estaba yendo a la escuela y para que no me fueran a localizar por medio de ella. Ajá, entonces, a mí cuando me detienen ahí me dicen, tú no te llamas así como el nombre que llevaba en la credencial, tú no te llamas así, tú te llamas Gilberto Aguirre Baena.
y te andamos buscando, llevamos tiempo buscándote, dice, y pues ya, dice, ya te tenemos y ahorita nos vas a entregar a los demás, a tu hermano, a tu otro hermano y a tu otro familiar que tienes ahí, marido de tu sobrina. ¿Sabes dónde están? Y pues empezaron los golpes, me empezaron a golpear brutalmente, al grado pues de que yo ya perdí el conocimiento, me hacían vomitar sangre. Hay unas imágenes donde está, esas son pruebas como yo llegué de torturado a la cárcel. Este, pues la cara toda tapada, yo no miraba. Esas imágenes que están ya son cuando ellos me pusieron hielo para que se me bajara la hinchazón, lo morado, y ya estaba un poco mejor ahí, pero en realidad yo estaba más grave que a como se ve ahí. Y pues me estuvieron torturando todo un día, toda la noche, el otro día todo el día y hasta medianoche. Fue cuando me dejaron de golpear, fue cuando me empezaron a poner hielo para que se me bajara los golpes. Y aún así se ve en las fotos, en las imágenes, se ve cómo yo llegué de golpeado, torturado. Pero pues no nada más los puros golpes, sino que pues había muchas amenazas con acabar con mi familia, porque querían que yo me declarara culpable por los muertos que había habido en Morelos. Este, tenía que declarar culpable porque si no iban a matar a toda mi familia. Eso me decía un señor que cuando yo estaba, me llevaron al aeropuerto, se me acercó un señor alto, pelo largo, y me preguntó que si yo lo conocía. Yo le dije que no lo conocía. Y ya fue cuando él me dijo, dice, yo soy el señor Gallo. Dice, a mí me dicen el comandante Gallo. Digo, pues no sé. Le digo, yo no lo conozco. Dice, yo soy dice, ya llevo tiempo buscándote, dice. Te fui a buscar a la sierra de Coyuca, dice, por Tepetizla, ya te los anduve buscando, dice. Y y hasta acá ya te vine a encontrar. Es que ahorita tú te tienes que declarar culpable. Tú tienes que decir que tú mataste a los secuestradores. Y si no, pues tengo bien ubicada a toda tu familia. A toda tu familia la tengo bien ubicada, a sus hijos, de tus hermanos, a tus hermanos, a todos, dice. Si tú ahorita llegando, cuando llegues al penal, te van a llamar a declarar y tienes que decir que tú mataste a los secuestradores. Si no, pues ya sabes, dice, te tengo en mis manos, a toda tu familia la tengo bien ubicada. Perdón que lo interrumpa, señor Gilberto, con todo esto, porque creo que vale mucho la pena que hagamos énfasis en este tema, porque usted nos comenta que se le estaba tratando de imputar un delito que usted no cometió, pero sí sabía y estaba consciente también de que era perseguido, que hubo siempre esta intención de detenerlo y de presentarlo ante una justicia y tenerlo pues en prisión, ¿no? Básicamente. Sabía también todo esto que estaba pasando, que era sobre todo una persecución para todo lo que había sucedido en Aguas Blancas, en la organización que tienen de campesinos del sur. ¿Usted era consciente también de toda esta situación y qué fue lo que pasa después, ¿no? O sea, también al momento de declararse culpable, que es lo que lo lleva a estar en prisión por varios años. Sí, mire, bueno, yo era consciente de todo, que me podían desaparecer. De hecho, a mí cuando me detuvieron, que me estaban torturando, a mí me decían, dice, te vamos a entregar con el ejército de por sí te anda buscando, ya sabes lo que te va a pasar, ya sabes lo que le pasó a tu papá, ya sabes lo que le pasó a tu primo Benito Baena. Dice, te vamos a entregar con ellos y sabes lo que te va a pasar, dice. Y si como quiera aquí dice, si tú no te declaras culpable, dice, te vamos a matar, dice, aquí te vamos a matar. Me decían que me iban a matar y me iban a tirar a un canal de aguas negras y que iba a quedar yo desaparecido. Entonces, pues me torturaban, me hacían todo lo que me hacían para que yo entregara a mi otro hermano, a la otra persona familiar también, que porque habíamos matado a los secuestradores, supuestamente me decían que o sea, desde ese momento yo no
estaba consciente en que me iban a presentar a declarar o a una cárcel, pues a llevar un proceso, ¿no? Yo estaba consciente en que me iban a matar, que me iban a desaparecer. Entonces ya cuando me llevaron al aeropuerto, ya después de que yo ya no podía ni caminar de los golpes, fue cuando yo pensé que me iban a presentar, porque, bueno, fue lo que yo deseaba que me presentaran mejor, ¿no? Porque ahora sí yo no quería que me mataran tampoco. Pero yo no entregué ni a nadie, ni dije dónde vivía, ni nada de mis hermanos, porque yo sabía que nos querían matar a todos. Entonces, fue cuando yo me decidí a que me mataran a mí nada más, ¿sí? Pero bueno, fue cuando ya pasó un día, toda la noche, el otro día, todo el día, fue cuando me llevaron al aeropuerto, donde yo ya empecé a pensar que me iban a presentar, ¿sí? Que me iban a llevar a un penal, porque ya ahí fue donde el Señor me dijo, dice, te voy a llevar para que declares, dice, y te tienes que declarar culpable, dice, si no, dice, tengo a tu familia bien ubicada. O sea, yo venía amenazado que, este, que me podían todavía matar todavía, me podían, porque él me dijo, dice, en la cárcel tengo mucho poder, yo donde tú vas a estar, dice, tengo mucha influencia. Y después me di cuenta que sí era cierto, porque este señor tenía muy buenas relaciones, muy buenas influencias con el secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Y, y, y ahora sí que tú llegues al penal, te van a llamar a declarar y tienes que declararte culpable. Ya sabes, tienes que decir que mataste a los secuestradores y tienes que decir quién es más. Y me daban nombres de que mi hermano, que el otro y que Antonio Barragán, que ya estaba ahí, también dice, lo tienes que señalar. Ajá, entonces, o sea, me llegaron al aeropuerto, me trasladaron a la Ciudad de México me trasladaron a Morelos. Y, y sí, pues ahí al parecer me llegaron a la Procuraduría, de donde ahí se me acercaron también tres señores altos, que me dijeron que eran del ejército, y nomás se me acercaron a amenazarme que no me hiciera pendejo y que no sé, que ya sabían dónde vivía toda mi familia y que sabían lo que me esperaba si yo no hacía lo que me estaban diciendo, que tenía yo que declararme culpable de los muertos. Y esos señores, después me di cuenta que me los mandó el mismo señor Gallo, Eduardo Gallo, ¿sí? Para que me metiera más miedo todavía. Ajá, entonces ya de ahí me trasladaron al penal de Atlacholoaya. Ahí fue donde me llamaron a declarar luego al poco rato, ¿sí? Y ahí estaba el señor Eduardo Gallo. Ya estaba allí, empezó a darle órdenes a las secretarias, a los jueces ahí, gritándole qué y qué tenían que hacer. Y se me acercó también ahí a la rejilla donde yo estaba y me dijo, ya te van a entrevistar, ahorita te van a hacer varias preguntas y ya sabes lo que tienes que contestar, ya sabes lo que tienes que decir, y si no, ya sabes. ¿Sí? Entonces, yo no le contestaba nada, simplemente. Yo sabía que si yo hacía lo que él me decía, pues me iba a hundir yo en la cárcel, porque él me decía, te van a echar 40 años y de ahí no sales ya. Entonces, pues yo pensaba mucho en mi familia, pensaba que yo no podía estar en la cárcel todos esos años por algo que yo no había hecho. Ajá, entonces, pues me armé de valor y me empezaron a hacer preguntas ahí en juzgado y pues fue cuando yo recuerdo que en mi expediente quedó sentado porque recuerdo lo que yo dije, que yo no maté a nadie, que yo no había matado a nadie y que, porque me dijo el señor Gallo, dice, te están señalando que tú participaste. En el juzgado también me dijeron, hay un señalamiento de fulano tal, de Antonio Barran Carrasco, que está diciendo que tú participaste. Le digo, pues no sé por qué lo dijo, fue lo que yo dije. No sé por qué lo dijo, porque yo no he matado a nadie. Pues a lo mejor
lo hizo por defender a otras personas, por cubrir a otras personas. ¿Sí? Y ya después me enteré que sí, que Antonio, pues entraba el señor Gallo adentro, al penal, a torturarlo, lo hacía firmar hojas en blanco, como si fueran declaraciones, o sea, él ya nada más la firmaba y lo sentaban en una silla adentro del penal y lo liaban, le ponían bolsas negras y lo liaban con cinta canela y donde a él lo estuvieron torturando varias veces, adentro del penal todavía. Y entonces, pues como yo dije eso, y pues ahora sí que el señor Gallo se molestó, ¿sí? Y cuando yo recién llegué ahí, mi familia denunció, sacó una nota en el periódico que si algo me llegaba a pasar a mí, hacía responsable al director, al señor Gallo y hasta al gobernador. Y sí, a los 2 días me manda a traer el director y me recibe a golpes también. Me empieza a golpear diciendo que por qué mi pendeja familia andaba haciendo eso y que tenía yo que desmentir todo eso, que yo tenía que decir que no era cierto. Y donde yo le dije, pues es la verdad, mi familia está haciendo eso y yo no puedo desmentir, porque es la verdad, le digo, yo estoy amenazado, mi familia, este, estoy amenazado que van a matar a mi familia, quieren que yo me declare culpable por algo que yo no hice. Y pues me llevan a mi celda donde yo estaba castigado, estaba encerrado, me vuelven a traer otra vez y así me vuelven a golpear y, y me traían así, puro hostigando también con los mismos guardias de ahí mismo, me ponían a hacer talachas, ahí mismo dentro del penal, algo pesado, pesadísimo, que me hacía que me cargara un bidón de esos de 200 litros lleno de basura, que lo cargara yo solo. Entonces, pues algo que uno no puede también. Todo eso me ponían a hacer ahí con tal de que, o sea, es como un castigo que me traían a mí para ir para acá y aparte me querían que les diera también dinero. Entonces el mismo señor director fue el que me dijo ahí cuando me estaba golpeando, dice, si yo quiero, dice, te siembro otro delito, dice, te pongo droga en tu celda y te levanto otro proceso y si yo quiero hasta te puedo hasta matar, dice, y pues nadie va a poder hacer nada, dice, por ti. Dice, así es que dile a tu pendeja familia que dejen de andar chingando. Y pues ahora sí que yo me quedaba callado, yo no le decía nada. Y ya pues fue pasando el tiempo y me traían pues a mí puro hostigando ahí, puro en metiéndome miedo pues. Y el señor Gallo estaba ahí siempre que yo tenía diligencias, que tenía audiencias, ahí siempre estaba presente. Y pues sí llegó la sentencia, llegaron los 40 años y apelé y como quiera no me bajaron años. Me siguieron dejando los 40 años. Después, con el tiempo metí mi amparo y no me quitaron nada de años. Y tuve los 40 años por homicidio calificado. Después me lo dejaron nomás en homicidio simple, pero como quiera no me dieron mi libertad para nada. Ya con el tiempo, ya que yo llevaba 21 años preso, yo le movimos con mi misma organización, me echó la mano Norma Mesino, varias organizaciones me apoyaron, donde se buscó por la vía de la libertad condicionada para que de esa forma yo tuviera mi libertad. Y pues hasta ahorita estoy en monitoreo, digamos, me están monitoreando los juzgados de ejecución para que pues, darse cuenta de dónde yo ando, lo que yo hago y todo. Su testimonio, Gilberto, tiene relevancia histórica e incluso política, porque es la muestra de que el Estado no solamente fue capaz de masacrar, sino también de perseguir y torturar durante años a quienes consideraba sus enemigos, ¿no? Que en este caso de Aguas Blancas, pues era un grupo de campesinos organizados en la exigencia de mejoras para sus trabajos, para sus vidas, sus salarios, etcétera. A 30 años de estos sucesos y de
altísimo costo que tuvo para usted, porque estuvo preso durante 21 años y con todo esto que nos comenta, todas estas vejaciones, pues ¿cuál sería su reflexión finalmente sobre la impunidad que rodea el caso de Aguas Blancas? Porque pues desde el inicio se dijo, no es una matanza que queda en el registro de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero no solo de él, sino también del gobernador de la entidad en ese entonces, Rubén Figueroa, porque pues era compadre del presidente, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería su reflexión? Tenemos, por ejemplo, que los Aguirre, pues, han sido pues una familia impune a pesar de todas las violencias que ejercieron en Guerrero, y Ernesto Zedillo, pues, incluso últimamente hasta anda opinando sobre el tema de justicia en el país. ¿Cuál sería su reflexión al respecto? Es que mi reflexión sería que, pues, seguir luchando con mi organización para seguir exigiendo justicia por la masacre de nuestros compañeros. En sí, se me pasaba también decir que también en la masacre del Charco y también murió uno de mis hermanos. Ahí el ejército también los masacró. También pido justicia por esa masacre, que se investigue. También le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga también. Queremos que se reabra el caso de Aguas Blancas, que el caso no debe estar cerrado, ¿sí? Porque una masacre no prescribe. Eh, la masacre del Charco también, le pido a la presidenta que nos haga caso, pues, que queremos justicia, pues, eh, porque no podemos quedarnos callados, porque nuestra nación ha sufrido muchos muertos, desaparecidos y encarcelados. Eh, Exijo también que la libertad de nuestro compañero Antonio Barragán Carrasco, que también le den su libertad, porque yo sé que él ya lleva 24 años preso, y no le han hecho justicia. Él no ha podido llevar su proceso debidamente legal como debe de ser, porque no tiene dinero para meter a un abogado particular que en realidad lo defienda o que lo haya defendido como se debiera, ¿no? Porque él lo han defendido por los abogados de oficio, y por eso él ha perdido todo. Él ha perdido todo, él sigue estando preso, injustamente. Por lo mismo fue torturado. Él le hicieron la prueba de Estambul, todo salió positivo, donde él, eh, pues, obligadamente lo hicieron firmar hojas en blanco como si fueran declaraciones de él y todo. Y todo eso lo hizo el señor Eduardo Gallo y Tello. Él fue el que hizo todo eso. Todo eso. A mí también, yo sé cómo me trató, a mí, cómo él me obligaba a que yo tenía, a base de amenazas con mi familia y todo. Cuando yo, cuando mi familia me visitaba, ahí la gente del señor Gallo, cuando mi familia salía, los perseguían hasta donde estaban rentando en un cuarto. Hasta ahí los perseguían. Todas las veces que me iban a visitar, así los perseguían. Siempre los fuimos. Mi familia fue hostigada. Y pues con miedo, porque sí, estábamos amenazados de muerte. Entonces, pues pido justicia para todo eso, que se le castigue a este señor Gallo, porque en realidad se decía ser víctima, pues a la vez victimario. Entonces, todo lo que él anduvo haciendo, tengo conocimiento que tiene varias demandas, varias denuncias, donde él también torturó a la señora Petra Benítez, la mamá de uno que también está preso allá, y con el tiempo fue asesinada junto con su familia de ella. Y pues la investigación que uno hace este, pues es que el mismo señor ya lo tenía amenazada de muerte. Sabemos que su misma gente, este señor, la mandó a amenazar, porque esta señora estaba declarada. Hay declaraciones, hay testimonios donde ella dijo que fue torturada y que fue violada, y donde la tuvieron, cuando la detuvieron, que agarrando gente
cuando le había pasado eso al señor. Agarraron gente, fue cuando agarraron a Anselmo Hernández Benítez, fue cuando agarraron a varias personas por lo de su mismo caso, pero anduvo haciendo muchas cosas que no, que no tenían nada que ver con su caso de él. Entonces, todas esas torturas, agarra a Antonio, lo tortura para que se caiga culpable de eso, porque los muertos de los secuestradores se sabía que los mataron al momento de recibir el rescate. Y se supo claramente que fueron policías los que los balacearon, los que los mataron. Entonces, los policías, ¿quién los mandó? Pues el mismo señor Eduardo Gallo, porque yo por eso estuve pagando 21 años por esos muertos. Yo no pude ir a matar a esas personas si yo no tenía nada que ver con ese grupo de secuestradores y me hubiera interesado quizás quitarles el botín o, o yo al lidio yo no puedo llevar perros a, a matar a alguien porque ahí hubo una declaración de uno que se salvó de esa balacera que dijo que eran varios hombres vestidos de negro y que llevaban perros. Entonces, estaba claro que yo no tenía nada que ver en eso. Y yo estuve 21 años pagando por un delito que no cometí. También, pues ahora sí que le pido a la presidenta Claudia que, pues, quiero la reparación del daño también. Sí, la reparación del daño integral porque 21 años fueron los mejores de mi vida que pude estar. A mí me agarraron de 30 años y salí de 51 años. Pido justicia por la masacre del Charco. Pido justicia por la masacre de Aguas Blancas, castigo a los culpables, que ya no sigan la impunidad, que el caso se reabra, el caso no puede estar cerrado, castigo por la libertad inmediata de Antonio Barragán Carrasco. Pues ojalá que esa justicia y esa libertad también para Antonio, después de todo esto que nos cuenta, se haga eco para que haya pronta justicia, reparación del daño, que es lo que usted también nos externa en esta plática, que le agradecemos mucho, Gilberto, por haber estado con nosotras en Café y Noticias. Los micrófonos siempre van a quedar abiertos para seguir hablando sobre estos temas y para que juntos, también todos, encontremos justicia para Aguas Blancas, que este 28 de junio son ya 30 años de lo que sucedió. Muchísimas gracias, Gilberto, por estos minutos. Sí, muchísimas gracias a ustedes por permitir esta entrevista. Gracias. Gracias.